¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro episodio de la Arboleda Sagrada. Sabemos que durante su ministerio mortal, Jesucristo realizó bastantes milagros. En este video del día de hoy vamos a enfocarnos en uno de ellos. Vamos a ver el contexto histórico, vamos a compartir algo sobre la simbología detrás del milagro. De ahí vamos a compartir, o mejor dicho, aplicar las enseñanzas a nuestras vidas. Si ustedes son nuevos al canal, les invito a que puedan suscribirse al hacer clic en el botón rojo que se encuentra aquí abajo. Después, por favor, hagan clic en la campanita y seleccionen la opción de recibir todas las notificaciones del canal. Así sabrán cada vez que salga un nuevo video aquí en este canal. Les invito también que vean los otros videos que tengo disponibles. Los videos más largos, como este video, por ejemplo, tratan temas específicos que sean doctrinales o históricos sobre la iglesia. También hay temas sobre Jesucristo que ustedes podrán disfrutar. Vamos entonces entrando al tema, viendo este milagro que les voy a decir cuál es en un segundo, para que podamos entender su enseñanza simbólica junto con la aplicación a nuestras vidas. Jesucristo es un Dios de milagros. Él mismo ha dicho o ha declarado, porque aquí yo soy Dios y soy un Dios de milagros, y manifestaré al mundo que soy el mismo ayer, hoy y para siempre, y no obro entre los hijos de los hombres, sino de conformidad con su fe. Así dice segundo Nefi 27-23. Como les mencioné, les voy a compartir otro milagro de Jesucristo, explicarlo y compartir algunos símbolos de este milagro y luego aplicarlo a nuestras vidas. Trataremos el milagro que se encuentra en Mateo capítulo 17, los versículos 24 al 27, donde Jesús le dice a Pedro que vaya a pescar y que el primer pez que iba a salir del agua traería un estatero en la boca. Veamos el contexto histórico de este milagro. En Capernaum, un hombre que cobraba tributos se acercó a Pedro y quería saber si Jesús era un hombre que pagaba tributos. Pedro, aparentemente sin dudarlo, respondió que sí. Sin embargo, cuando Pedro llegó a la casa, Jesús lo reprendió, básicamente diciendo, ¿qué estabas pensando, Pedro? Entonces Jesús explicó lógicamente al apóstol la paradoja de lo que había hecho. Los reyes de la tierra, de quienes los reyes cobran los tributos o los impuestos, de sus hijos o de los extraños. Pedro respondió, de los extraños, pero no de los hijos del rey. Entonces Jesús respondió, correcto. Por lo tanto, los hijos del rey están exentos de impuestos. Dicho esto, en un intento de no ofender a las autoridades judías, Jesús envió a Pedro, un pescador, al mar para pescar un pez. Le dijo al apóstol principal, al primer pez que pescas, ábrele la boca y hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Pedro hizo lo que su maestro le había mandado y de allí pagó el tributo. Lo interesante es que Mateo, un ex publicano, el que cobraba impuestos, es el único de los 4 autores de los evangelios que registra este milagro. Quizás su antigua profesión de cobrar impuestos hizo que este evento fuera más significativo para él que para los otros. Este hombre que cobraba los tributos no era un agente del gobierno, ni cobraba un impuesto de ingresos. Más bien, lo que buscaba era un, entre comillas, impuesto eclesiástico que debía pagarse y sirvió como expiación de los pecados. El elder Bruce R. McConkie explicó
Este no era un impuesto civil, sino eclesiástico. Consistía en un pago anual de medio ciclo o di- ah, didracma y se cobraba a todos los varones mayores de 20 años para el mantenimiento del templo. Como lo anunció originalmente Moisés, era una ofrenda mediante la cual los hombres hacían expiación por sus pecados. Es decir, el pago tenía la naturaleza de un sacrificio diseñado para acompañar las oraciones pidiendo perdón por los pecados personales. Jesús, por supuesto, no tenía pecado y no necesitaba ofrecer tal súplica. De hecho, en sus días, los rabinos y los sacerdotes generalmente reclamaban ser exentos de este impuesto. Esta buena cita del Elder McConkie se encuentra en su libro Doctrinal New Testament Commentary, que consiste de 3 tomos. Esta cita viene del primer tomo, la página 412. Ahora bien, continuando con estos puntos interesantes, la reacción de Jesús a lo que Pedro había hecho se basó únicamente en el hecho de que Cristo no tenía pecado y, por lo tanto, no necesitaba que se hiciera una expiación a favor de él. De hecho, el regaño del Salvador a Pedro fue porque, en un sentido, digamos, Pedro sugirió que Jesús pagaría un impuesto a los pecadores. Pagarlo sugeriría que Jesús pecaba. Cristo tuvo cuidado de no darle a nadie razones para suponer que él, que expiaría los pecados de los demás, necesitaba una expiación hecha en su nombre o en su favor. A todas las personas nuevas del área se les exigía este tributo, mientras que la familia real disfrutaba del privilegio de la exención de impuestos, algo que Pedro seguramente entendió. Los eruditos creen que el valor de esta moneda era igual a 4 dracmas y, por lo tanto, un tributo equivalente para 2 hombres, es decir, para Pedro y para Jesús. Ahora, con respecto a la simbología del milagro, el rey, en la analogía que Jesús dio a Pedro, representaba al final de cuentas a Dios, pues el tributo que cobraba era para mantener la casa de Dios, es decir, el templo. El hijo del rey, exento de pagar impuestos, podemos verlo como un símbolo de Jesús. Él no tenía que pagar el impuesto de expiación porque en todos los sentidos él estaba libre de pecado. A medida que hacemos y guardamos los convenios sagrados, también quedamos exentos del impuesto tributario porque Jesús lo paga por nosotros y lo hace mediante su expiación. El tributo o impuesto que se buscó en este milagro es una representación simbólica de la expiación de Jesucristo. Representa el precio que debe pagarse por el pecado. Debido a que en la antigüedad los peces eran a menudo símbolos de Cristo, en este milagro el mensaje parece ser que aunque Pedro obtuvo el dinero para su propio impuesto de expiación de un pez, en verdad ese impuesto provino de o lo proveyó Jesucristo mismo, nuevamente representado por el pez. De ahí vino el dinero, de ahí viene el pago. Ahora la aplicación y una alegoría del milagro.
Un mensaje común que se ve en este milagro es la verdad de que Dios no necesita nuestro diezmo ni nuestro dinero. Ciertamente necesitamos pagarlo, ya que hacerlo nos desarrolla y nos bendice, así como Jesús podía controlar la moneda, el pez y el anzuelo de pesca de Pedro. También puede ser lo mismo con sus profetas y apóstoles modernos. Él maneja y dirige su obra y la iglesia tendrá lo que necesita para hacer que avance el reino. Se nos invita a contribuir a este avance, pero no debemos asumir que Dios necesita nuestro escaso, entre comillas, tributo. Él tiene los medios si surge la necesidad. Se nos dice que Jesús buscó no ofenderlos y así pagó lo que no debía. Así que una moraleja que da esta narración de este milagro es que la grandeza en el reino se demuestra mejor mediante el servicio y la humildad. La frase de Jesús, para no ofenderlos, proporciona una lección de mansedumbre y de sabiduría. Los verdaderos cristianos no son arrogantes ni temerarios y hacen lo que pueden para evitar causar daño u ofensa. El apóstol Pablo seguramente aprendió del ejemplo de Jesús este principio verdadero, lo que él escribió en Romanos 12:18, que dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, tened paz con todos los hombres. En conclusión, Pedro tenía buenas intenciones cuando le dijo al que cobraba los tributos que por supuesto Jesús paga sus tributos. Pero, de alguna manera, quizás debido a que Cristo pasó mucho tiempo a su lado, el lado de Pedro, a Pedro se le olvidó momentáneamente de quién era realmente Jesús. Cristo no fue simplemente otro judío fiel quien obedecía a la ley de Moisés y sus requisitos. Él era el Hijo unigénito de Dios, el Hijo sin pecado de un Padre exaltado. Él no necesitaba una expiación y por lo tanto no podía pagar tal tributo. Pedro bien sabía eso en el fondo de su corazón, pero a veces lo milagroso puede volverse mundano si no tenemos cuidado. Sucedió con Pedro y puede suceder con nosotros. Debemos concentrarnos en la fe y la naturaleza divina de lo que Dios nos ha dado, lo que hace por y en favor de nosotros, para que no se convierta en menos que un milagro en nuestra mente y en nuestro corazón. Muchos miembros han perdido su testimonio del Evangelio restaurado porque negaron recordar cuán milagroso es el reino de Dios en estos últimos días. ¿Estamos siendo más atentos a esto que Pedro? Una buena pregunta para reflexionar sobre este acontecimiento y nuestro estado o estatus en este momento, en estos días en los cuales vivimos. Mis queridos hermanos, pensando en lo que se ha compartido, ¿pagamos nuestros tributos o diezmos con gusto? Como dice Pablo, que a Dios le encanta el dador alegre. ¿Permitimos que Dios trabaje en y maneje su obra? ¿Recordamos quién es Cristo y qué ha hecho por nosotros? Jesucristo, nuestro Dios de milagros, en verdad ha pagado el precio por nosotros. Debemos reconocer su poder y caridad,
para que todo quede pagado para nosotros. Es decir, lo que quiero decir con eso es que la expiación de Jesucristo tome efecto en nosotros. Hay que aceptarlo y hay que vivir su evangelio para que su expiación, en verdad, que podamos recibir de su expiación y que pueda tomar efecto en nosotros. Él en verdad es poderoso para salvar y para sanar. Sobre todo lo que se ha compartido en este video, hermanos, díganme, por favor, ¿qué aprendieron ustedes? ¿Qué piensan sobre todo lo que nos enseña este relato del milagro? ¿Qué información fue nueva para ustedes? Dejen sus comentarios en la sección que se encuentra abajo y favor de compartir este video con los demás para que más personas puedan disfrutar de este milagro y la explicación que se ha dado sobre la simbología, el análisis que hemos hecho de este milagro de Jesucristo. Inviten por favor a sus familiares y a sus amigos que vengan al canal para que puedan suscribirse y disfrutar del contenido que les comparto. Y espero que aquí en este canal, La Arboleda Sagrada, ustedes hayan encontrado nuevamente su lugar apartado y especial para aprender más sobre las hermosas verdades del Evangelio de Jesucristo. Nos veremos para la próxima aquí en la Arboleda Sagrada. Les mando un abrazo muy fuerte a ustedes, deseando que estén muy bien este día y siempre. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao.